Bien, nuevamente nos disponemos a meditar en la palabra del Señor y en ese sentido yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 17. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo 1 y versículos 11 al 17, dice de la siguiente manera: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 17. No cabe duda, aunque suene a eslogan, cliché o cosas por el estilo, de que los caminos de Dios en realidad son misteriosos. ¿Por qué lo decimos y por qué lo comento? Bueno, porque tal parece que en el llamamiento de los siervos de Dios, especialmente de algunos, pero de todos los siervos de Dios, Dios utiliza diferentes medios, caminos y formas para poder encontrarse con ellos y ponerlos en el trabajo que Él les encomienda. Esto me recuerda, por ejemplo, a Jeremías. Jeremías fue un profeta grande, poderoso en palabra también, en hechos, en su vida. Este profeta era un hombre descendiente de sacerdotes. Estos sacerdotes vivían en un pueblo que se llama Anatot. Bien, en ese lugar, un sacerdote que fue expulsado de su ministerio por Salomón, lo mandó a vivir a sus tierras. Dice, vete a Anatot, vete a tu tierra y vive allí. Y no salgas más. Bien. Uno pensaría, bueno, después de haber sido desechado por Dios, por Salomón, y en un momento dado pues desechado de la obra de Dios, uno pensaría, bueno, pues ya ahí se perdió. Sin embargo, con el tiempo, con los años, pasan los años, y de pronto el Señor llama a un hombre llamado Jeremías. Y él mismo le dice, mira, desde que te formé en el vientre yo te escogí. Y antes que nacieses, te puse por profeta a las naciones. Dijo, Señor, ¿pero cómo? Dice, no digas soy niño, no digas soy joven, no digas eso, porque a lo que yo te envíe has de ir. Este profeta era descendiente directo de Abiatar, el sacerdote que había sido expulsado del ministerio por Salomón. Y sin embargo, Dios llama a este hombre y realiza un ministerio que si nosotros, al leerlo nosotros, nos damos cuenta, digo, qué terrible a veces es el camino del Señor. Incluso Jeremías llega un momento en que desea dejarlo todo. Él mismo dice, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Dice, pero había en mi corazón algo ardiente metido en los huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No pudo zafarse del ministerio de Dios. Y fue un ministerio de años,
de sufrimiento y de dolor, improductivo, porque ni un alma se convirtió. No hicieron caso del ministerio de Jeremías. Ahora bien, en relación con el apóstol Pablo, en muchos aspectos son similares. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque como nosotros sabemos, el Señor Jesús eligió a 12 apóstoles, 12 discípulos que estuvieran con él, a los cuales llamó apóstoles. De estos apóstoles, uno se perdió, Judas. Llega el momento en que pues los discípulos, los apóstoles, tienen que elegir. Para ellos dice, bueno, debemos de ser 12, en otras palabras. Entonces, eligen a uno, oran al Señor, piden la dirección del Espíritu Santo, y entonces de entre dos eligen a uno llamado Matías, y después es contado con los 12. ¿Verdad? La cuestión es que Dios se tenía reservado el número 12. Y a este hombre, que por ningún motivo las personas podrían pensar que era el hombre llamado por Dios, porque era un hombre agresivo contra la iglesia y los perseguía. Llega un momento en que camino a Damasco se le presenta el Señor Jesús, lo tumba del caballo y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y lo introduce en Damasco. Oran por él. El que va a orar por él no quiere. Dice, Señor, yo he oído lo que este hombre hace a tus santos siervos, a tu iglesia. Dice, ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre incluso ante gobernadores, reyes y por todo el mundo. Y he aquí que surge el apóstol Pablo. Y como nosotros lo conocemos y si hemos leído, un hombre que sufrió, padeció persecución y sufrió la gota gorda. Sin embargo, fue un instrumento de Dios. Es más, los mismos apóstoles no lo querían recibir. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, lo menciona, pero no lo llama apóstol. Le dice, el amado hermano Pablo. Dice, casi en todas sus cartas les escribe acerca de lo que yo les estoy diciendo. Algunas difíciles de interpretar y algunos la distorsionan, pero dice, el hermano, el amado hermano, no apóstol. Entonces, el apóstol Pablo tiene que defender su ministerio. Y en el pasaje que nosotros acabamos de leer, ahí nos habla acerca de la situación en relación con el evangelio principalmente, pero también poniendo como ejemplo su propia vida. Y nos dice en ese sentido que el evangelio que él predica es el evangelio del Señor. Por eso en esta hora vamos a meditar en lo que podríamos llamar la garantía del evangelio. Fíjense bien. Nuestro tema es la garantía del evangelio. ¿Por qué el evangelio garantiza que es palabra de Dios? Precisamente a través de este pasaje, el apóstol Pablo nos dice y nos enseña que el evangelio es digno de ser recibido por todos. Podríamos decirlo así, como nos dice en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Es digno de ser recibido por todos. ¿Por qué? Precisamente por las razones que aquí nos da en el pasaje que acabamos de leer. Por eso entonces, vamos nosotros a ver paso a paso 3 principales fundamentos por los cuales el evangelio es una garantía. Es una garantía que nosotros debemos de tomar como un evangelio que proviene realmente del Señor. Primero, vemos, es confiable porque es directamente revelación de Jesucristo. Este es el evangelio. Es confiable. Tiene la garantía. ¿Por qué? Es revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 11 y 12 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es decir, el evangelio que el apóstol Pablo predicaba era el evangelio de Jesucristo. Lo que incluso los apóstoles habían recibido directamente de Jesús cuando el Señor anduvo en la tierra durante 3 años. Los apóstoles fueron instruidos en el evangelio del Señor, en la palabra de Dios. Bien, pues ese evangelio fue anunciado a Pablo, pero no por los apóstoles, no por los discípulos, no por ninguna otra persona, sino directamente de Jesucristo. Hermanos, el evangelio, nosotros tenemos que tomarlo en cuenta porque no es producto del hombre, porque no es, en ese sentido, una composición humana. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice que él no lo recibió de nadie, no fue al lugar donde se encontraban las personas indicadas para que le enseñaran, no. Él lo recibió directamente de Jesucristo por revelación. De tal manera que él se constituye en defensor de su propio ministerio y de su propio apostolado, hablando acerca del evangelio del Señor. Incluso, como nosotros podemos ver, si leemos todas sus cartas, todas las cartas que él envía a las iglesias, generalmente, siempre encabeza sus escritos diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Tiene que encabezarla. ¿Por qué? Porque las mismas personas a las cuales él les había predicado dudaban de su ministerio y dudaban de su apostolado. Ahora, por eso decimos, los caminos del Señor son misteriosos. Este hombre fue un hombre que sufrió la gota gorda, que sufrió realmente, pero para que no se gloriara, fíjense bien, para que no se gloriara sobre medida, que no se gloriara de la revelación de Dios, lo llamó aparte. Lo llamó de manera independiente, lo llamó aparte. No formó parte del grupo, como Jeremías. Dice, no, pues este hombre es descendiente de aquel que fue desechado, no puede ser, ¿verdad? Y lo rechazaban, y rechazaban su mensaje, pero el terco de parte de Dios. Por eso, mis amigos y mis hermanos, cuando se nos rechaza, cuando se nos separa, cuando se nos critica, hermanos, dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Exactamente, porque los caminos de Dios son misteriosos. Y aquí tenemos a este hombre, un apóstol de Jesucristo, pero que sin embargo tuvo que defender su apostolado a capa y espada. Hubo un hombre en tiempos del apóstol Pablo llamado Apolos, dice la Biblia. Era este hombre elocuente en gran manera, que él se enfrascaba en discusiones con los judíos y los persuadía de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Lo escucharon Priscila y Aquila, unos convertidos, y lo escucharon en una ocasión y se dieron cuenta que algo le fallaba. Entonces lo traen aparte y le dicen a Apolos, lo enseñan. ¿Por qué? Porque él sabía nada más hasta el bautismo de Juan. Hasta ahí sabía, nada más. Entonces estos lo instruyen, y ya instruido por Priscila y Aquila, se va nuevamente a predicar el evangelio. Él recibió de segunda mano el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no. Pablo por revelación. Y eso es lo que nosotros debemos de tener bien entendido. ¿Por qué? Porque en realidad nadie puede inventar el evangelio que Pablo predicó. Todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo está plasmado en las cartas del apóstol Pablo. Y lo que predicaba era predicación directa, directamente de Dios. Por eso entonces, para nosotros es de suma importancia que comprendamos el hecho de que el evangelio que Jesucristo predica, el evangelio que enseña, Él es el mismo revelado
al apóstol Pablo. Y en ese sentido, para nosotros debe de tener de suma importancia porque es el único dado por Dios para que nosotros seamos salvos. He aquí la importancia, la confianza, la garantía que nosotros tenemos en el Evangelio. ¿Por qué? En segundo lugar, porque las tradiciones embotan la mente y se oponen abiertamente al Evangelio. Nosotros no nos basamos en tradiciones, para nada. Las tradiciones embotan la mente. Las tradiciones apartan del Evangelio total y completamente. Versículos 13 y 14. Vean lo que nos dice. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Se dan cuenta? Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Muy bien. Era un hombre altamente preparado, como sabemos, el apóstol Pablo. Pero si en algo se había preparado, era en las tradiciones de sus padres. No, podríamos decirlo así, no tenía igual. Era un alumno aventajadísimo a los pies de Gamaliel, como él mismo lo dice en el libro de los Hechos. Él estudió con los principales maestros rabinos de su tiempo y fue educado en toda la ley de Dios, del Evangelio, la ley de Moisés y en todos los profetas y los salmos. Él estaba educado, pero también con ello les enseñaban todas las tradiciones que pertenecían al pueblo judío. Y entonces él dice: yo era defensor de las tradiciones. ¿Y cómo los defendía? Matando a los cristianos, oponiéndose a la iglesia. Dice, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Por qué? Porque perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. He ahí el producto de la tradición. Porque, mis hermanos, el apóstol Pablo enseña, la tradición esclaviza al hombre, lo ciega ante las verdades del Señor. El único que puede liberarnos de ese fanatismo mocho, de esas tradiciones y costumbres, que incluso nosotros decimos, es que son las tradiciones que me enseñan mis padres. Bien, aquí está lo que el apóstol Pablo aprendió: a asolar a la iglesia, a matar a los cristianos y a perseguirlos por donde quiera que él los podía encontrar. Es decir, su mente estaba ofuscada, su corazón estaba heladísimo, frío, producto de las tradiciones de sus padres. Por eso nosotros nos basamos única y exclusivamente en el Evangelio del Señor Jesucristo, la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene pierde. Partimos de un marco histórico, la palabra del Señor. Y ella es la única que puede ser viable para nuestra enseñanza, nuestra educación en las verdades de Dios. Las tradiciones, vuelvo a repetir, las tradiciones esclavizan y tergiversan totalmente el concepto de los hombres. Y entonces, lo único que hacen es fanatizarlos, embrollarlos, embrutecerlos y hacer
para consecuencia en relación con lo que el apóstol Pablo mismo nos dice. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. O sea que las iglesias habían oído de Pablo. Sí, pero lo habían oído ¿de qué manera? Que era un hombre altamente celoso de las tradiciones de sus padres y que perseguía y asolaba a la iglesia del Señor. De tal manera que los aventajaba a muchos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice. No era celoso de Dios, no, porque eso es lo que surge como producto de ser supuestamente enseñado en las tradiciones que los hombres tienen a través del tiempo, y es lo que enseñan. Por eso el Señor Jesús incluso les dijo a los judíos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, aprendiendo como doctrinas mandamientos que los hombres les han enseñado, como mandamientos, productos de los hombres. Son: en vano honráis con vuestras tradiciones, dijo Jesucristo. No es la tradición, no, es el Evangelio. Lean la Biblia, estudien las Escrituras, acérquense a Dios conforme, no a una tradición, no. Eso es diabólico. Conforme a la palabra de Dios, conforme a las Sagradas Escrituras. Y aquí está el apóstol Pablo. Fue liberado por el Evangelio. Él aventajaba. Y la prueba está en lo que nos dice a continuación. El Evangelio es garantía, porque es Dios revelando a su Hijo. Versículos 15 al 17 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Ven? Cuando agradó a Dios. O sea que lo que antes hacía el apóstol Pablo no era agradable a Dios. No. A pesar precisamente de haber sido educado en la ley, haber sido educado en los profetas, pero habían tergiversado el mensaje de Dios, habían ocultado el mensaje del Señor verdadero y le habían enseñado una tradición, producto de sus elucubraciones y de sus especulaciones. Y cuando el hombre inventa sus propias tradiciones, inventa cada cosa que se aparta totalmente de Dios y comienza a enseñar costumbres e ideas ajenas totalmente a Dios. Y por eso surgen dioses por todas partes, imágenes por todas partes, pero no palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo: cuando agradó a Dios, porque Dios lo eligió, porque Dios nos elige, nos escoge, Dios. Incluso dice, desde el vientre de mi madre, ya estaba él predestinado para ser siervo de Dios. Pero Dios pone caminos extraños y raros, pero nos elige. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, no seamos sordos a la voz del Señor. Escuchemos al Señor, oigamos su voz y dejemos esas tradiciones y unámonos a Cristo, rindámonos al Señor. Porque este evangelio no es producto del razonamiento, no es invención de los hombres tampoco. Pablo mismo, fíjense bien, con toda y su preparación, no pudo inventar un evangelio como el evangelio de Jesucristo. Tenía que ser por revelación.
Y solamente este evangelio es el único autorizado por Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo aquí en Gálatas al principio dice, si yo o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, sea maldito. Sea maldito el que anuncie un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo tergiversan y perturban a la gente, enseñando otras cosas, diciendo que es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio es el que está en la Biblia, nada más. Génesis, Apocalipsis. Ahí está el evangelio. Y entonces, fíjense bien, el apóstol Pablo, al ser ya sorprendido por el Señor Jesús, al ser tumbado del caballo, al encontrarse con él, el apóstol Pablo se va a Arabia. No se va a Jerusalén ni a los apóstoles, a nadie. ¿Será cierto? ¿Hasta qué punto fue? A ver, si ¿por qué era tanto el impacto? Porque la tradición estaba tan arraigada en su corazón que se fue a Arabia para ver y analizar más precisamente lo que le venía de revelación de parte de Jesús, de parte del Señor. Y entonces ya regresa de Arabia, va de nuevo a Damasco y entonces comienza a predicar a Jesucristo. Le vino por revelación. Este evangelio es el que predicamos, es el que anunciamos. Este evangelio es el evangelio de Dios, en el cual nos gloriamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y es el que nosotros predicamos para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Como dice la Biblia, al judío primeramente y también al griego. A todos los que creen en Jesucristo. Es el evangelio que nosotros debemos de recibir, de creer y de practicar. Y hacerlo en el nombre de Jesucristo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.